lo que de alguna manera dejó en evidencia la desigualdad social que tenía Chile, ¿sí? Que fue muy violento, cómo se mostró, violento en el sentido no de la violencia que hubo en las calles, que también la hubo, sino de cuán crudo en realidad fue que se mostró esta desigualdad que teníamos en todos los contextos de la vida social, incluido también el trabajo. Nosotros teníamos un estudio, tengo datos a nivel nacional tomado en septiembre de 2019, o sea, justo un mes antes, donde se daba cuenta de esa desigualdad en términos de el gran nivel de estrés laboral. Teníamos un 46% de la población chilena con estrés laboral. Teníamos ya en febrero del 2019, la OIT había dicho que en Chile había un 30% de trabajo informal, entre un 30 y un 40. Después las autoridades acá quisieron achacarle ese porcentaje al estallido social, pero era previo. Un alto nivel de estrés, inseguridad laboral, también cercana casi al tercio de los trabajadores chilenos percibía inseguridad laboral. Entonces, el estallido social, de alguna manera, exacerbó esas distancias y esas diferencias en los sistemas de salud, los sistemas educacionales y, por cierto, en las relaciones laborales. Se develó, y una realidad que todos sabíamos y nadie hacía nada, que en Chile la mitad de los trabajadores chilenos ganaba, tengo que pasarlo en dólares, pero ganaba alrededor de unos 600 o 700 dólares mensuales, era su ingreso, cuando con esto en Chile una familia no puede vivir. O sea, una familia estaba en la línea de la pobreza. Teníamos a un alto porcentaje de la población, casi el 40%, estimando que tienen integrantes, 4 a 5 integrantes, estaba en la línea de la pobreza en Chile. Solo que todo esto estaba oculto, ¿sí? Entonces tuvimos este primer fenómeno que nos despoja de las máscaras, ¿no es cierto?, y pone esta realidad. Y en eso emerge la pandemia, y la pandemia para muchas organizaciones fue el mazazo final, porque ya habían tenido que trabajar desde la emergencia, porque habían tenido que cerrar sus locales por la violencia y las manifestaciones en las calles, todo un estallido que también trajo mucha violencia. Saqueos de supermercados, hubo muchos fenómenos que ustedes tienen que haber visto. Por lo tanto, curiosamente, ese momento nos preparó para esto de una manera diferente. Todas las organizaciones ya tenían, muchas incluso ya tenían comités de emergencia, porque prácticamente Santiago, que fue, pero también pasó en provincia, había estado en emergencia durante 3 meses o 2 meses. Vino el verano, nos relajamos, descansamos, disfrutamos, y esto nos pilla de nuevo en marzo, cuando venía ya otra vez en la activación del movimiento social. Nosotros en la marcha feminista del 8 de marzo hubo 2 millones, fuimos 2,5 millones de mujeres en la calle, y efectivamente ahí, si hubiera estado el coronavirus tan masivo, nos habríamos contagiado todas, habría sido bien terrible. Por lo tanto, en el caso de Chile, que creo que es bueno contextualizarlo porque lo hemos mirado desde ahí, es cómo hemos manejado la incertidumbre, que yo creo que ha sido la mayor dificultad. Y ahí ustedes tendrán que hacer la adaptación a su cultura, de cómo maneja la cultura de su país la incertidumbre. Pero Chile, en las dimensiones de culturas nacionales de ustedes, somos uno de los países que tienen más alta intolerancia a la incertidumbre. Y esa es la palabra que se ha instalado, ¿no? La experiencia que hemos estado teniendo trabajando con trabajadores en talleres o actividades, yo me he estado dedicando a eso todo este tiempo, charlas, talleres, de distinta naturaleza. La palabra que surge, incertidumbre. Incertidumbre desde si el negocio va a permanecer, pero sobre todo la incertidumbre en la relación laboral. Entonces suponemos que esa inseguridad laboral que vimos de un tercio, cuando midamos de nuevo ahora en septiembre de este año, va a ser el triple, ¿no? O sea, todo el mundo está con mucho temor al trabajo. Entonces, dado ese contexto, y también basándose un poco como en la evidencia de la psicología de la emergencia, lo que está pasando aquí es que estamos enfrentando un estresor mucho más complejo que una catástrofe cualquiera, aunque todas las catástrofes son terribles, pero tiene un antes muy incierto. Nosotros no nos preparamos, yo imagino que ustedes tampoco. Aquí siempre comentamos, mi marido en enero dijo hay que comprar mascarilla, y todos los miramos, ¿qué estás diciendo que hay que ir a comprar mascarilla? ¿No? Exagerado, pesimista. Y claro, hay que comprar mascarillas porque hoy día están carísimas y escasean, ¿no?
y hay que andar con mascarilla por ley en Chile afuera. Entonces, la preparación que tuvimos fue muy poca y además en el hemisferio sur nos pilló en verano, donde la mayoría de las personas estaban tomando descanso o relajando las medidas. Entonces, fue una llegada a marzo, empezar el año escolar, el año académico, con mucha dureza, porque a los 2 días o a la semana de empezar la vida escolar y la vida laboral ya estábamos todos confinados. Entonces, el antes fue muy poco, no nos pudimos preparar. Quizás en Chile algunas organizaciones, como ya tenían comité de emergencia y se estaban preparando por si venían más revueltas sociales, o sea, todo, también la universidad ya, por ejemplo, la nuestra, ya había comprado licencias de Zoom para todos, nos estaban entrenando en clases virtuales, pero por el estallido social, lo cual nos sirvió para esto, de alguna manera. Pero probablemente ustedes no, o sea, no hubo esa preparación porque no venían ya de un conflicto previo. Entonces, la preparación fue sobre la marcha en todos los ámbitos para esto. De hecho, en Chile, justo en febrero, se estaba tramitando una ley de teletrabajo que se promulgó en Chile, pero que aún no se puede implementar como debe ser, porque lo que estamos haciendo no es teletrabajo, para irme acercando al tema que les inquieta, ¿sí? Por lo tanto, yo diría que ese antes fue muy corto, el durante está siendo muy largo. Cuando en Chile tenemos muchos terremotos, cuando tiembla uno sabe que va a durar 3 minutos. En 3 minutos se acaba el terremoto y después vienen las réplicas. Esto no tiene fin, ¿sí? Lo mismo que comentábamos al principio, en términos de que en cualquier momento nos vuelven a confinar. Nosotros, donde yo vivo, tuvimos 7 semanas en cuarentena, porque es por comunas en Santiago. Tuvimos una semana sin cuarentena y a partir de hoy hay cuarentena en toda la región metropolitana. Alcanzamos a estar una semana sin cuarentena. Por lo tanto, esto de que las reglas van cambiando, que podría ser bueno en un minuto, termina siendo más incierto y generando mucha más sensación de falta de control en las personas. Por lo tanto, eso nos complica mucho más y no tenemos idea cómo va a ser el después ni cuándo va a llegar. Y suponemos que, una pandemia termina cuando se tiene vacuna. Y eso no sabemos cuándo va a ser, ni cómo va a llegar, y además nosotros probablemente los países sudamericanos no vamos a ser los primeros en acceder a las vacunas, por lo tanto la incertidumbre es muy, muy larga, y eso ha hecho que distintas reacciones en las personas, pero también las organizaciones. Hay organizaciones que han sido muy proactivas a generar rápidamente ajustes, acomodes, planificaciones para su sustentabilidad, cambiar los sistemas de turno. En empresas productivas en Chile, por ejemplo, que no trabajaban por turnos con campamentos, hicieron campamentos para que la gente pudiera pasar 15 días en su lugar de trabajo y 15 días, o sea, coincidir las cuarentenas con los descansos. Pero significa cambiar los sistemas de turno, por ejemplo. Pero en otras, la gente sigue yendo a trabajar todos los días y volver a su casa, y eso aumenta el temor al contagio. Y por otro lado, hemos visto esta tensión de nuestros sistemas sociales, quizás ustedes lo han tenido menos que nosotros, no lo sé, pero la tensión también de todo el sistema económico de querer volver rápidamente a funcionar por las dificultades económicas y macroeconómicas que esto está generando. Entonces, en esa tensión genera más incertidumbre, las personas están un poco a la deriva de qué información procesar, a qué hacerse, cómo abordarlo. Entrando ya en la relación laboral propiamente tal, en Chile lo que ha pasado es que, bueno, se han ido promulgando distintas situaciones, a lo mejor ustedes han pasado por cosas similares. Por ejemplo, se promulgó una ley que permite la suspensión de las relaciones laborales, que significa que el empleador sigue pagando las cotizaciones y la persona puede recibir su remuneración desde los seguros de cesantía. Fue bien compleja, tuvo hartos detractores, sin embargo, para todas las pymes fue una de las mejores soluciones para poder sostener la relación laboral, y el gobierno se comprometió que si la persona no tiene suficiente fondo de cesantía, porque el fondo de cesantía en Chile es individual, no es colectivo, tiene un pilar solidario, porque acuérdense que todo es individual, a diferencia de ustedes, el gobierno sí puso más fondos para que, aunque se acabe ese fondo, haya recursos para seguir pagando, pero eso va escalonado. Ha funcionado, pero otra vez ha develado la inequidad, porque las personas que tienen acceso online y tienen cuentas bancarias, lo han podido pedir que les llegue a sus cuentas bancarias. Los que no, han tenido que ir a hacer la fila a la liquidadora, y en esa fila de días se han contagiado.
¿sí? Entonces, también las políticas en la implementación se ha ido aprendiendo sobre la marcha y toda la gente, todos los adultos mayores y todas las personas más vulnerables, los migrantes, tenemos muchos migrantes haitianos en Chile, que tiene más dificultades para entender el idioma, que vive hacinada, también ha sido la población más vulnerable. Entonces, las medidas que se han ido implementando, ahora se aprobó ayer un ingreso mínimo para todos los que son los trabajadores informales, que es bien poco dinero, pero bueno, es algo, ¿no? Nunca es suficiente, hay mucha atención de los políticos, y una vez más después tienes cómo tú haces llegar esos aportes a los beneficiarios, tienen que hacer filas en bancos, etcétera, ¿sí? Entonces, se han ido implementando cosas para tratar de mantener las relaciones laborales, pero se estima un nivel de desempleo del 18%. Yo creo que esa es la cifra oficial, siempre sabemos que va a ser más. Eh, Ahora, los que sí están trabajando han efectivamente implementado el teletrabajo, que yo creo que hemos implementado todos, que ha sido muy a carrerillas, sin tomar las medidas formales que ayudan a que el teletrabajo sea eficiente, donde las personas nos hemos acomodado como hemos podido, con los computadores personales los que tenían. Otra vez se vuelve a mostrar la brecha, que el que no tiene computador, no tiene acceso a Internet, no ha podido trabajar de esa manera, no ha podido hacerlo. Con distintas realidades y con dificultades severas de aislamiento. Hay gente que no puede tener un espacio para trabajar tranquilamente. Sí, bueno, un poco de lo que te iba a decir tiene que ver con, iba para allá en términos del tema del cómo además los niños en casa tensionan también porque los niños se cansan con la pantalla, no todos los niños tienen el mismo acceso, ¿no es cierto?, a los recursos en casa, y efectivamente los roles están completamente sobrepuestos. Entonces, las condiciones en las que el teletrabajo es muy eficiente, porque es una buena técnica, el teletrabajo es uno de los tipos de flexibilidad laboral, hay 4 tipos, ese es un tipo, que se mezcla la flexibilidad de espacio con la de tiempo, porque tú puedes hacer teletrabajo, también puedes organizar tus tiempos de otra manera. Son estrategias muy eficientes justamente para la conciliación familia-trabajo y para evitar muchas veces los desplazamientos tan estresantes cuando son muy largos entre las personas, de donde viven hasta donde trabajan. Sin embargo, el teletrabajo, para que tenga los efectos positivos, tiene que darse en ciertas condiciones. Primero, tiene que ser pactado en forma voluntaria tanto por el empleador como por el trabajador. Ahí ya tenemos una condición que aquí fue obligatoria, ¿sí? Pero bueno, porque tiene que ser que el trabajador lo necesita y el empleador cree que va a ser bueno, ¿sí? Tiene que haber un acuerdo. Si ese acuerdo no está, las personas que se van en teletrabajo, como pierden la conexión con el resto de sus compañeros o pierden la conexión más constante con el jefe directo, aumenta la percepción de inseguridad laboral interna, es decir, a mí no me van a promocionar porque yo estoy en teletrabajo o me estoy perdiendo cosas importantes, incluso me podrían sancionar porque yo estoy en teletrabajo creyendo que yo no estoy comprometido. Esto no va a pasar ahora en la pandemia porque estamos todos en teletrabajo, pero cuando el teletrabajo no es acordado y no hay una cultura que lo soporte, las personas pueden sentirse con menos oportunidades o posiblemente sancionadas en la organización, sobre todo las mujeres. La segunda condición es que el lugar tiene que estar preparado para el teletrabajo, es decir, por ley en Chile, con esta ley nueva, es el empleador el que debe asegurarse que el trabajador o la trabajadora tenga las condiciones de soporte tecnológico, de iluminación, ventilación, privacidad para poder trabajar, ¿sí? Y eso entonces hoy día no está dado. Algunos empleadores sí están manteniendo, por ejemplo, los bonos de movilización del sueldo como si fuera un bono internet, ¿no? Pero en realidad no hay soporte. Yo hoy día estaba justo con la gente de soporte tecnológico de la universidad tratando de conectarme con mi computador de la universidad, porque yo no sabía que se podía y necesitaba un software que tengo ahí, ¿sí? Pero, por ejemplo, eso podríamos habernos dicho al principio, y saben que todos pueden conectarse remotamente y llamen a tal número y va a venir un técnico y les va a ayudar. Y él me dice, ¿usted está trabajando con un computador de la universidad? No, yo estoy trabajando con mi computador personal, ¿sí? Entonces, los computadores personales también tienen esas limitaciones. El empleador debiera proveer todo eso. Y lo otro es que se debe asegurar un horario, y ahí hay varias modalidades de teletrabajo. Horario flexible, que sería, usted tiene que estar 8 horas diarias trabajando más o menos, pero usted acomoda las horas, o vamos a estar en tales horas. Hoy día el teletrabajo que estamos haciendo dura 12, 15 horas.
la gente ha perdido el límite completo, no se ha podido organizar, y en ese no poder organizarse también muy emergente, muy sobre la marcha, la gente está trabajando y está teniendo una sobrecarga cognitiva muy alta. Estamos todo el día en reuniones online, que no es lo mismo que teletrabajar, porque uno cuando teletrabaja puede estar trabajando en su computadora en otras cosas o en papel. Aquí estamos todo el día en reuniones y cognitivamente tenemos que estarnos cambiando de onda en un minuto. Estás en una reunión y de repente a otra, y a veces incluso se te solapan. Y antes, cuando tú estabas en tu trabajo y te ibas a una reunión, tú tenías un ratito para descansar, mientras te ibas de una reunión a otra, te tomabas un cafecito, conversabas con un colega, caminabas. Aquí a lo más te das una vuelta en la silla y tú vuelves a sentar. Entonces, la condición de teletrabajo también es todos los días, algunos días a la semana, yendo a tu oficina de vez en cuando, ahora no hay ninguna posibilidad de hacer eso, y sobre todo la desconexión digital ha sido muy, muy complicada porque no se ha tomado conciencia de eso. Debimos haber hecho, y nosotros estamos tratando de enseñar a la gente a hacer ciertas rutinas y planificaciones y relación con tu líder que tiene que ayudarte, ¿no es cierto?, a ajustar esos acuerdos de vamos a trabajar todos de 10 a 1 o de 10 a 3, vamos a estar todos disponibles. Pero en el resto de la franja horaria, cada uno puede acomodarlo de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, eso se llama el hot hour, ¿sí?, en teletrabajo. En la ley que se aprobó en Chile, la ley obliga a la desconexión digital al menos de 12 horas diarias del trabajador. Si durante 12 horas al día el trabajador no puede recibir ningún tipo de información de trabajo ni a su teléfono, ni a su, digamos, ni a su WhatsApp, ni a su correo, etcétera. Lo cual, obviamente, aquí no hemos hecho y no hemos regulado esa desconexión digital y nos tiene a todos muy cansados. Y yo le agregaría a eso otro fenómeno, que por el mismo hecho de que estamos todos con algún grado de inseguridad laboral, porque todos decimos, no, mi trabajo es súper estable, pero si la cosa empieza a ir mal, todos podemos perder el trabajo y no va a tener que ver con nuestro desempeño, sino con esta situación. Nadie quiere mostrarse débil, entonces los trabajadores no están pidiendo ayuda. Nosotros estamos ofertando, por ejemplo, servicio de atención psicológica y la gente no lo está tomando, necesitándolo, con el alto nivel de estrés que tiene porque no quiere mostrarse débil. Entonces, si tu jefe te pide algo a las 10 de la noche, lo vas a hacer, ¿sí? Entonces vas a estar mucho más disponible, como es lo único que tienes control. Entonces con eso controlas que al menos te has portado bien como trabajador. Y entonces estás permitiendo mucho más que tu vida laboral esté cruzándose de esta manera con tu vida personal. Entonces, el construir rutina. Ahora, hemos visto un ciclo. Al principio la gente estábamos todos muy desorganizados, después nos logramos ordenar un poco más, pero también uno se cansa y va necesitando a lo mejor tiempos de descanso en esa rutina, ¿sí? La gente no sabe si es domingo, si es feriado, si es lunes, qué día de la semana es, y eso es súper desestructurante psicológicamente. Necesitamos las rutinas, ¿sí? Rutinas de levantada, rutinas de trabajo, rutinas de descanso. Yo creo que estamos todos muy cansados. Entonces, no están las condiciones para el teletrabajo y es porque es una emergencia, pero sí las organizaciones debieran hacer protocolos de teletrabajo, educar a la gente en teletrabajo, educar a los líderes en teletrabajo. Y eso es algo que no se le ha dado la importancia, por lo menos nosotros tenemos esa percepción. Se está más centrado hoy día, por lo menos el requerimiento nosotros vemos es ayudar a los jefes a cómo contener a su equipo emocionalmente, pero parte de esa contención emocional es la estructura y la rutina, la logística que hay detrás, ¿sí? Mira, yo creo que no sé, hay mucha más sensibilidad a verlas, pero todavía desde la zona del confort, ¿sí? Ayer me tocó dar una charla a los gerentes de relaciones laborales de un grupo súper importante en Chile, grupo económico, bien cototo, que tiene banca, que tiene empresas y justamente era sobre cómo la tensión, cómo la incertidumbre sostenida que estábamos teniendo y cómo esto de alguna manera elevaba o volvía a mostrarnos una vez más esta inequidad social. Y este grupo en realidad ha sido bien, desde el estallido, un grupo que ha dicho, ok, vamos a subir los sueldos de todos los trabajadores del grupo, están apoyando, pero siempre desde la posición de patronal, es decir, Chile tiene una cultura laboral súper patronal, ¿sí? Y en ese sentido todavía no logra hacer
clic del proceso de la responsabilidad social que hay ahí. Ayer alguien me comentaba de qué importante es que tenemos que capacitar a todo el mundo porque la brecha tecnológica está generando que hay gente que no pueda teletrabajar. ¿Y cómo le explico que no es la brecha tecnológica? Que es la brecha social, la que se expresa en una brecha tecnológica, pero también hay, entonces tienden a tratar de verlo rapidito como si fuera algo más una receta. Algunos casos. Y en otros casos, pero yo creo que lo que predomina en todo lo que yo he visto en este tiempo es esa cultura patronal, ¿sí? De que en el fondo nosotros vamos a tomar medidas para que los trabajadores avancen. Hay una organización aquí en Chile que está intentando armar un indicador que nos ha pedido que les ayudemos, un indicador de vulnerabilidad laboral, pero no solo desde las condiciones laborales, pues tenemos una reunión con ellos el lunes y con un representante de la OIT, porque queremos ver cómo lo hacemos. Lo que quieren es ver cómo poder las organizaciones identificar cuáles son sus grupos laborales socialmente más vulnerables, como otra manera de gestionar la diversidad, no solo desde el género, sino que también entender en qué medida tienes grupos de trabajadores que son más vulnerables. Les ha costado mucho a esta organización, que tiene hartas empresas involucradas, porque no había hecho eso en Chile. O sea, no es un tema en Chile la vulnerabilidad social de sus trabajadores. Entonces, yo diría que todavía nos falta camino, hay mayor sensibilidad, hay empresas que están haciendo súper bien su pega, hay otras que no, que siguen en esta lógica, pero que también tiene que ver con que la resistencia a ver esta realidad ha sido fuerte, ha sido difícil. Y como la revuelta social se mezcló con violencia, es la mejor excusa para el empresariado decir que en realidad esto es un movimiento violento y no entender la verdadera demanda que hay detrás, que además fue el discurso de todos los políticos que tuvimos en ese minuto. Yo no le voy a perdonar al presidente, que nunca ha votado por él, que le haya dicho que estábamos en guerra. ¿Sí? Eso yo no lo voy a perdonar como ciudadano. Sí, esto no es una guerra. ¿Sí? Ahora estamos en guerra contra un virus, pero en ese minuto no era una guerra. Éramos ciudadanos chilenos contra otros ciudadanos chilenos diciendo ya basta de injusticia. ¿Sí? Lo primero, yo creo que hay una cosa que es importante que las empresas, una cosa positiva es que se han dado cuenta que sí es posible hacer teletrabajo y que la gente sí trabaja súper bien de esa manera, a pesar del estrés, con lo cual se rompen muchos mitos. Hasta mi decano decía que él creía que no se podían hacer clases online. ¿Sí? Ha visto cómo estamos todos haciendo clases. Entonces, es bueno porque de alguna manera se está abriendo una puerta para unas estrategias que son muy buenas de flexibilidad laboral si implementan bajo la ley. Pero sobre lo otro, efectivamente, yo creo que es un riesgo. Ahora, en lo que me ha tocado a mí conversar con empresas, no tienen, en este minuto, no han encontrado todavía una brújula. Entonces están súper ávidos de todo lo que tú les puedas contar. O sea, cada vez que yo doy una charla, un montón de mails después de por favor, compártenos, qué bueno tus tips, no sé qué. O sea, de alguna manera aún no ha salido nadie a vender ninguna receta de management sobre esto que no tenga lógica. O sea, lo que yo veo que por lo menos lo que se está divulgando en redes, tiene bastante lógica y sentido y centrado en la evidencia. Pero sí, por ejemplo, ayer me pasó una cosa que me dio una alerta con esta gerente con la que estaba en la charla, cuando yo muestro todos los efectos cognitivos que tiene el estrés, para explicarles lo que le está pasando a los trabajadores, me dice, pero es que yo pensé que eso era como el 2.0 que venía ahora, y que es importante tener esta flexibilidad cognitiva y estar en muchas tareas a la vez y que el cerebro se va adaptando. Y le digo, mira, para, o sea, el cerebro no es multitasking, como que en esta cosa del neuromanagement, a la gente se le ha vendido un poquito esta pomada de que efectivamente ser multitasking es viable. Yo le dije, mira, el cerebro, y ahí tuve que citar a un neurocientífico, pero el cerebro no es multitarea. Tiene que hacer una cosa o la otra, no puede hacer dos cosas a la vez. Y las habilidades que tú no usas, se atrofian. Y le expliqué varias cosas. Entonces, me dijo, ay, yo pensé que esto era bueno. Le dije, no, no es buena la sobrecarga cognitivo, no es bueno que la gente crea que su trabajo es psicológicamente exigente. Es decir, como todos los modelos ágiles, que a mí siempre me han preocupado porque tienen esa doble mirada de una sobrecarga de trabajo, es el momento en que podrían volver a enganchar si tenemos que tratar de bajarlo. Yo creo que hay un riesgo que tú muy bien identificas, ¿sí? Okay. Y sobre los sindicatos, bueno, en Chile los sindicatos son muy débiles. Nosotros seguimos con toda la legislación basada en la dictadura. De hecho, una de las grandes demandas era el cambio de constitución, que tuvimos que postergar la votación que teníamos para el cambio de constitución, pero que es una de las bases, pero tenemos muy débil, los sindicatos no son fuertes.
Pero sí la Central Unitaria de Trabajadores ha estado participando dentro de los comités, dentro de las mesas sociales que se han armado y están ahí en la conversación y en el diálogo. Lo que ha sido súper interesante, en Chile lo conversábamos ayer con otra persona, es que los políticos tradicionales, los ministros que tuvimos durante el estallido social, que eran todos de clase alta, todos diciendo estupideces sin entender, o sea, uno le dijo a la gente que tenía que levantarse más temprano porque había tarifa más barata en el metro, y se levantaba más temprano, y ahí se estalló todo, ¿no? Porque no le puedes pedir a gente que ya se levanta a las 5 de la mañana que se levante más temprano, ¿sí? Eh, Hoy día tenemos como otra camada de ministros que son mucho más dialogantes, ¿sí? Que por supuesto que igual son del partido de gobierno, pero mucho más dialogantes. Entonces, la actitud que hemos visto en los sindicatos de trabajadores ha sido menos beligerante, ha sido mucho más de diálogo y más de colaboración, pero también poniendo los puntos de la I, pero no se les ha visto mucho, ¿sí? No se les ha visto mucho. Sí, estamos trabajando con el municipio nuestro. Nosotros, donde está instalada la universidad, es una municipalidad que es bien diversa. Es una municipalidad que tiene tomas, es decir, campamentos, y también tiene sectores muy acomodados. Entonces, para nosotros es muy interesante estar instalados ahí, en un lugar tan diverso, porque nos permite aportar en todas las realidades. Entonces, con ellos recogimos toda la inquietud porque a ellos les pasa además que sus trabajadores del municipio que tienen mucha demanda de dar apoyo social, pero que también sus mismos trabajadores pueden ser personas muy vulnerables. Entonces, con ellos estamos trabajando y fíjate que son las mismas demandas, ¿sí? La misma inquietud y con ellos hemos hecho una labor inicial de contención, digamos, online, de tranquilos que estamos aquí, que les vamos a echar una mano, porque con ellos la relación es de colaboración sin pago por medio, ¿no? Y lo hemos disponibilizado muchos cursos online que hicimos aquí en la universidad, muy rápido, todos hechos desde casa, cursos que en el fondo les ayudan a que los trabajadores puedan ir sintiéndose contenidos o viendo que lo que les está pasando es normal, herramientas que les ayudan a manejar el estrés, en esa línea. Lo que he trabajado hasta ahora no he encontrado grandes diferencias. Posiblemente el martes, como ya va a ser con gente que la obligaron a volver a trabajar, aunque a lo mejor ahora la sacaron de nuevo por la cuarentena, sí el sector público se ha visto mucho más obligado porque tiene que volver a trabajar o le han pedido y de repente los jefes han tenido muy poco criterio, porque también en este afán de mostrar que estamos bien y que estamos haciendo las cosas bien, los alcaldes, que han tenido un rol muy protagónico aquí, los alcaldes también están exigiendo en sus municipios que funcionen a toda máquina. Entonces de repente está yendo a trabajar, yo tengo un cuñado que trabaja en una municipalidad, quien trabaja en el centro de reciclaje, que tú comprenderás que este no es prioritario, ¿sí? Y lo hace ir a trabajar, tiene que ir mediodía, él vive a 2 horas de la municipalidad, y él vive con mi madre, que es de alto riesgo. Entonces, cuando dice, con todas estas condiciones, mi cuñado no debiera estar yendo a trabajar, ¿sí? Entonces, como se ha visto un descriterio que yo creo que tiene más que ver con tintes políticos, es como, porque van a venir elecciones de alcalde, en cuanto podamos recuperar las elecciones, vuelve a haber reelección de alcalde, entonces yo creo que había una tensión en los municipios sobre todo. La próxima semana voy a trabajar con el sector más central del gobierno, no municipal. Ahí voy a ver si veo alguna diferencia, pero no he tenido todavía. Mira, nosotros somos una universidad privada en la que trabajo yo, que reaccionó muy mal ante el estallido, porque no lo vieron venir, porque es privada y es... A ver, los directivos de la fundación de la universidad son de nivel económico muy alto, nuestros estudiantes son de nivel medio alto, ¿sí? No es la universidad privada más elitista que hay, pero tiene una diversidad, pero sí está ubicada en una comuna muy diversa. Por lo tanto, reaccionaron súper mal ante el estallido y ante esto lo han hecho muy bien porque aprendieron y entonces hicimos preparaciones previas, tenían todas las plataformas diseñadas. Entonces, en eso han tenido muy buena estrategia comunicacional con nosotros, ¿sí? En términos como de mi propia universidad. Pero claro que hay universidades estatales, la Chile, que es la universidad más grande estatal, tuvo muchas dificultades para implementar las clases online porque sus estudiantes no tenían acceso a Internet, ¿sí? Y en eso no lo han podido hacer, ¿sí? Nosotros lo hemos podido hacer, hemos ido flexibilizando, hemos ido aprendiendo cómo ajustar los contenidos, cómo ajustar los módulos de clase, cómo ajustar las actividades con los estudiantes, y de hecho ahora se dio una semana de vacaciones a los estudiantes, aunque no correspondían.
Varias claro. universidades ya lo empezaron a hacer. La de mi hijo la semana pasada, los alumnos el lunes se fueron a paro, ¿sabe que no? Necesitamos descanso y les dieron una semana de descanso. Ahora, la nuestra reaccionó en función por lo que se declara en conversación con los estudiantes, ha habido buen diálogo ahí. Cada universidad está haciendo más o menos las mismas acciones, vamos todos replicando, pero una vez más la educación, tanto la primaria, la secundaria como la terciaria, vuelve a revelar la inequidad en términos del acceso de los estudiantes a los recursos que estamos teniendo para que ellos puedan formar.